En esta noche damos la bienvenida una vez más a nuestro hermano Misael, que está con nosotros. Dios lo bendiga y le invitamos para que siga adelante. Aquí las puertas de este lugar están abiertas para todo aquel que quiera venir a escuchar la palabra de Dios. Y también le damos la bienvenida a nuestra hermana Hermelinda Paxtor, que está esta noche con nosotros. Que Dios la bendiga mucho y nos alegramos verle en este lugar, y así le invitamos para que siga viniendo a este lugar donde solo venimos a alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. A cada uno de ustedes, hermanos, sean bienvenidos a este lugar. Y en esta noche, hermano, vamos a abrir la palabra de Dios. Les invito para que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Gloria al Señor Jesús. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Todos lo tienen, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 1 dice así en el nombre del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Señor, en esta noche, Padre amado, estamos encomendados en ti, Señor Jesucristo. Te pedimos, Dios mío, nos bendigas con un mensaje directamente al corazón, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios mío, que están presentes, y aquellos que nos mirarán por allá, Señor, en su hogar, Dios mío, por medio de las redes sociales. También allí, Señor, bendícelos. Oh Dios eterno, en tus manos estamos, bendito Dios. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Gracias, Señor, porque estamos aquí con un corazón contrito y humillado, Padre. Donde venimos, Señor, recibimos descanso, Dios mío, en tu casa de oración. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, gracias. Amén y amén. Tomen su lugar, amados hermanos, en esta noche. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la conversión de Saulo. Saulo era natural de Tarso, en Asia Menor, de la provincia de Cilicia. Cilicia estaba ubicada a unos 16 kilómetros del mar y era la capital provincial de la época romana. Aunque Saulo era un judío griego, era un fariseo estricto y era un ciudadano romano. Todos conocemos, hermanos, la historia de Saulo. Saulo, que aunque el nombre Saulo quiere decir aquel que ha sido pedido por Dios, pero a pesar de todo esto, Saulo
dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo, hermanos, en ese entonces no tenía ningún interés por las almas, porque en lugar de tener interés por las almas, los atacaba. Dice que atacaba a los discípulos de Jesús. Pero hay dos cosas, hermanos, que Dios hace. Y muchas veces cuando el hombre se encuentra, hermanos, en ese sentir, en ese respirar, porque dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué vino Pablo al sumo sacerdote? Vino para pedir cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? Del camino de Dios, del camino de Jesucristo. Entonces dice, los trajese presos a Jerusalén. Pero no sabía su destino. Saulo no sabía lo que le esperaba en el camino. Muchas veces vamos caminando y no sabemos qué es lo que nos espera en el camino. Un discípulo del Señor le preguntó a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando ya estamos en el camino de Dios, hermanos, sabemos a dónde vamos. Aquellas amenazas que Pablo hacía a los discípulos de Jesús se iban a terminar, porque Dios iba a cambiar el corazón de Pablo, porque él se llamaba Saulo, aunque Saulo, les dije que quería decir aquel que ha sido pedido por Dios. Pero Dios le tenía preparado algo, porque en el camino, dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A veces pensamos, hermanos, que Dios no nos conoce. A veces pensamos que Dios no sabe nuestro nombre. Pero así como Dios conoce cada uno de nuestros cabellos que tenemos en nuestra cabeza, así también sabe quién somos nosotros. ¿Qué es lo que traemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Será que estamos pensando en servirle al Señor? ¿O estamos pensando continuar nuestra vida, seguir una vida que no le agrada a Dios? Saulo dice que respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino a pedir cartas, porque él era un principal, era un hombre muy poderoso, un hombre, dice que era fariseo de fariseos. Él fue, hermano, enseñado por un hombre llamado Gamaliel. En otras palabras, Saulo era un teólogo, una persona que sabía mucho de la ley, pero tenía algo que no le agradaba a Dios, que estaba en contra de los hijos de Dios. Y muchas veces, hermanos, Dios, hermanos, vuelve por su pueblo. Cuando alguien, hermanos, quiere hacerle daño a un hijo de Dios, no se lo hace al hijo de Dios, sino a Dios mismo. Y Dios, hermanos, de repente, porque Él es Dios, se le puede aparecer a aquella persona. Dice que Pablo iba por el camino y cuando vio de repente, dice, un resplandor que le rodeó de luz del cielo. Y entre aquella luz, aquel resplandor del cielo, dice que lo dejó ciego. Porque, hermanos, cuando muchas veces quizás en el mundo nos tienen
por conocido con otro nombre. A veces nos llamamos según como actuamos. Pero cuando venimos a Dios, el Señor nos cambia el nombre. Porque a Saulo le pasó que cuando vio el resplandor del cielo que le rodeó, dice que cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no estaba persiguiendo al Señor Jesús. Dice en el versículo 1 que estaba persiguiendo a los discípulos del Señor Jesús. Y el Señor le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El otro día hablábamos que Jesús es la roca. Para muchos, hermanos, es la roca donde está cimentado, pero para muchos es piedra de tropiezo. Cuando le conocemos, cuando nosotros sabemos quién es Jesús, porque de repente, hermano, si vamos por un camino incorrecto, de repente vamos a oír la voz de Dios. Y cuando oigamos la voz de Dios, le vamos a preguntar: ¿quién eres, Señor? Pero si ya sabemos quién es Jesús, dice que Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted se puede imaginar, hermanos, el carácter de Saulo. Cómo venía Saulo intimidando a los cristianos. Cómo Saulo venía y quería intimidar al pueblo de Dios. Pero hay alguien que es más poderoso que cualquier hombre, y se llama Jesucristo. Que a Él, hermano, no se le puede resistir. A la voz del Señor no le podemos resistir. Por eso cuando usted oiga la voz de Dios, no se resista. Porque muchas veces Dios puede hablarnos con un sonido apacible, porque Él nos ama. Pero muchas veces vamos a oír la voz de Dios como muy molesto. Pero Dios lo hace porque nos ama. Le dice a Pablo: ¿por qué me persigues, Pablo? O Saulo, porque aún todavía se llamaba Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, un hombre fuerte, un hombre que quizás iba con ira hacia los cristianos, aquí miramos que él estaba temblando y temeroso. Porque, hermano, el hombre muchas veces se cree fuerte, pero cuando está delante de la presencia de Dios, no hay hombre que sea más fuerte que Dios. El hombre, hermano, comienza a temblar delante de la presencia de Dios y temeroso de Dios. Y si el Señor le está hablando, le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez ha oído usted la voz de Dios y le ha dicho al Señor: ¿qué quieres que yo haga? O quizás Dios le está hablando, hermano, a las 3 de la mañana y se le quita el sueño. Y usted le va a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás Dios le está quitando el sueño porque quiere que usted se levante a platicar con Él. Quizás usted, hermano, hermana, no ha ayunado. ¿Cuánto hace que no hemos ayunado? Que no hemos, hermano, levantado de madrugada a orar, a platicar con el Señor. Y muchas veces le preguntamos a Dios: ¿qué quieres que haga? Y a veces Dios está poniendo los medios para que hagamos su voluntad.
Dice que aquellos hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. A veces, hermano, cuando vamos por un camino incorrecto y cuando de repente por allá comenzamos a oír la voz de Dios y queremos abrir los ojos, pero estamos ciegos. Pero hay alguien que puede, hermano, hacernos que recobremos la vista. Dice que Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que lo tuvieron que llevar de la mano y le metieron en Damasco. El Señor le dijo: anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Muchas veces, hermanos, muchas veces podemos oír la voz de Dios y Dios nos puede decir lo que quiere que hagamos. Pero muchas veces Dios envía a alguien más para que nos diga lo que debemos hacer. Porque en este caso al Señor se le hubiera sido fácil decirle lo que quería que Pablo hiciera. Pero el Señor lo mandó a Damasco. Anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. En Damasco estaba un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que ora. ¿No le suena algo importante, amado hermano, a dónde Dios envió a Saulo? Saulo iba por un camino incorrecto, pero Dios lo manda y lo envía a una calle que se llama La Derecha. ¿No le parece que los que están, hermanos, a la mano derecha del Señor, dice que el Señor un día les va a decir: entra en el gozo de tu Señor? Pero los que están a la izquierda, ¿qué les va a decir el Señor? ¿Dónde queremos estar? ¿A la mano derecha o a la mano izquierda? Por eso es importante, amados hermanos, cuando oímos la voz de Dios, temblar delante de la presencia de Dios. Dice que Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Fíjese, primero le dijo el Señor a este hombre, Ananías, este hombre. Ahora le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando el Señor nos llama. Y si nosotros obedecemos a la voz de Dios, el Señor nos da de su Espíritu Santo. Aleluya, Cristo vive. Dios envió a Ananías. Y Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Muchas veces, hermanos, Dios nos está llamando para que hagamos algo
En este caso a Saulo lo llamó porque Saulo iba por un camino incorrecto. Pero muchas veces, hermanos, vamos o creemos que vamos por un camino correcto. Pero cuando oímos la voz de Dios es porque quizás vamos por un camino, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Dios, hermanos, a veces nos hace un llamado de atención para que prosigamos por el camino derecho, el camino que nos lleva a la vida eterna. Dice que Saulo recobró la vista y el Señor le cambió el nombre, porque él se llamaba Saulo y era de Tarso. Pero el Señor le cambió el nombre por Pablo. Ahora ya no te llamarás Saulo, sino Pablo. Pablo, ahora el significado del nombre Pablo es pequeño. Porque Pablo, hermanos, venía muy altivo delante de Dios. Pero Dios le cambió el nombre y Pablo se humilló. Y ahora ya no es como grande. Ahora Pablo ya no hace las cosas por sí mismo, porque él mismo dijo: ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque Dios, hermano, cuando nos llama para que haya un cambio en nuestra vida. Nos llama para que nosotros oigamos su voz y para que hagamos su voluntad. Cristo está buscando obreros. Cristo está buscando hombres que quieren servir a Dios. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, que conozcan su nombre. Y es necesario que aquellos que nos ha llamado el Señor hagamos algo para su obra. Hablemos de Cristo a la gente, porque hay necesidad. Dice que Pablo obedeció a la voz de Dios. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Porque es importante, hermano, cuando queremos seguir a Dios, obedecer a la voz de Dios. Pablo obedeció a la voz de Dios. Y ahora Pablo dice que recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aleluya, Cristo vive. ¿Saben qué quiere decir, hermanos, el bautismo? Cuando en el pueblo de Israel, hermanos, alguien, hermanos, se había circuncidado. Cuando un hombre entre el pueblo, hermanos, allá en el desierto, quería servir, quería hacer algo con el pueblo de Dios, quería participar del culto, era necesario ser circuncidado. Y la circuncisión consistía en cortar el prepucio. El prepucio delante de los ojos de Dios era el pecado que estaba allí en el hombre. Pero el hombre se le era cortado el prepucio, es decir, el pecado. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Primera carta de los Corintios, capítulo 1. Dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Gloria a Dios. Cristo vive. Ahora Pablo predicaba el nombre de Jesucristo, porque el Señor le dijo: anda a Damasco, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Y aquí encontramos a Pablo predicando el nombre de Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo vive. Gloria a Dios. Dios es grande y poderoso, hermanos, porque tiene misericordia de su pueblo, y tiene misericordia de aquel que también anda perdido, de aquel que también, hermano, necesita del evangelio. Porque para eso nos llamó el Señor, para que hablemos del evangelio. El apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Ellos, hermanos, habían obedecido al Señor Jesús. Había un hombre llamado Cornelio, que también casi le pasó similarmente a lo que le pasó a Saulo. Pero a Cornelio le pasó algo diferente, porque dice que Cornelio era temeroso, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 2. Dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Es decir, que Cornelio dice que era piadoso y era temeroso de Dios. Pero ve lo que hizo Dios con Cornelio. Este vio claramente en una visión
como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Al ángel se le hacía fácil decirle lo que Cornelio tenía que hacer. Pero Dios envió a Cornelio para que fuera en busca de un tal Simón Pedro. Dice la palabra de Dios que, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pero había un propósito de Dios para con la vida de Cornelio. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Muchas veces Dios, hermano, lo puede enviar a usted para que usted lleve un mensaje a una persona. Porque el propósito de Dios es, hermano, que se dé a conocer el Evangelio. Aleluya. Es la palabra del Señor. Me parece que es Mateo 6:33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Porque lo primero para Dios, lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos, es que se dé a conocer el Evangelio. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios. Era un hombre justo y temeroso de Dios, pero le hacía falta algo. Y dice que tenía buen testimonio en la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a tu casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les
estaba esperando, habiendo invocado a sus parientes y amigos más íntimos, habiendo convocado. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, porque Cornelio no sabía cuál era la voluntad de Dios, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo y le contó la historia, que un varón se le había aparecido. Y dijo Cornelio: tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y él comenzó a platicarle a Pedro toda la historia, lo que el ángel le había dicho. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Vean lo que dice el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Este es el mandato, hermanos, de Dios. Este es el mandamiento de Dios. Eso es lo que Dios, hermanos, mandó a sus discípulos que hicieran. Prediquen el evangelio y bautícenlos en mi nombre. Eso es lo que hizo Pablo. Eso es lo que hizo Pedro. Eso es lo que hicieron los discípulos del Señor. Ahí en Lucas capítulo 24, y con esto terminamos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Porque es necesario, hermanos, que Dios abra el entendimiento para comprender las escrituras. Porque a veces, hermanos, podemos leer la palabra de Dios como hizo el eunuco.
El eunuco leía el evangelio, leía, hermano, que un cordero fue llevado al matadero, pero no entendía. Y le preguntó a Felipe: ¿cómo podré si nadie me lo explica? Pero Dios puede enviar a alguien para que le explique la palabra del Señor. Y por medio de eso Dios abre el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí en Jerusalén fue el día de Pentecostés. Allí, hermano, nació la iglesia de Jesucristo. La iglesia no nació en ninguna otra ciudad del mundo. La iglesia nació en Jerusalén, porque allí les dijo el Señor: esperen allí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y allí estaban juntos, unánimes, esperando la venida del Espíritu Santo. Aleluya. Dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 1: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, hermanos, es el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Por eso aquí, hermanos, comenzaron los apóstoles a predicar, como Jesús les mandó en Lucas 24:44. Vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre, para que el pueblo, hermano, oiga el evangelio y para que obedezcan a la voz de Dios. Pedro, predicando, hermano, allí le habló a los judíos que habían insistido en matar al Señor. Muchos de ellos estaban allí presentes cuando Pedro estaba predicando. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 36 de Hechos 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los discípulos allí en Lucas 24:44? Prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces Pedro, aquí en el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Le damos gracias a Dios, hermanos, por su evangelio, que aún nos permite predicarlo, porque va a venir un día, amados hermanos. Dice la Biblia en el Apocalipsis que el Señor enviará a 4 ángeles, que dice que van a cerrar, hermano, todo viento,
que viene hacia la tierra. En aquel día, hermanos, cuando eso acontezca, no va a haber ninguna doctrina más que la doctrina del Señor Jesús que va a ser predicada, porque es necesario que toda la tierra se llene del conocimiento de Dios. Entonces vendrá el fin. Y es necesario, hermanos, estar preparados para que cuando eso acontezca, estemos listos para irnos con Cristo. Gloria al Señor Jesús. Póngase de pie en esta noche y vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Dios está en este lugar y estamos hablando de su evangelio, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hablemos de su evangelio para que allí, hermano, Dios se manifieste por medio de usted, por medio de mí, por medio de alguien más. Dios va a abrir el entendimiento para que comprendamos las escrituras, porque es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que Dios está interesado, hermano, en el mundo. Eso es lo que más está interesado Dios, en que se dé a conocer el evangelio. Y ese es el evangelio, lo que predicaron los apóstoles, los que estuvieron allí, los que estuvieron con él las 24 horas del día, los que, hermanos, durmieron al lado de él, los que estuvieron, los que no iban al culto, sino que allí vivían con él, estuvieron con el Señor por 3 años y medio. Y ese es el mensaje principal, ese es el mensaje de salvación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Alguien en esta noche se siente trabajado, cargado, alguien que desee que Dios se manifieste en su vida. Está abierto este altar, está abierto este lugar. La presencia de Dios aquí está, amados hermanos. Cuando oímos la voz de Dios, no nos podemos resistir, porque Dios, hermano, cuando habla directamente al corazón. Dios es grande y poderoso. Dios está en este lugar. Yo siento su presencia, yo siento la presencia del Señor que se mueve en este lugar. Oh, bendito Dios, gracias por tu presencia. Gracias por tu poder manifestado en la vida de mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Yo siento el Espíritu Santo de Dios que está aquí, hermanos, y se mueve grandemente. Solo démosle, hermanos, la oportunidad al Señor. Solo dejemos que fluya la unción del Señor en nuestra vida. Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Él nos va a usar. Yo no sé cuál es su pensamiento, hermano. Yo no sé qué es lo que usted quiere hacer en la obra de Dios, pero Dios lo va a usar si usted se pone en las manos de Él. Oh, Dios está aquí. Aleluya. Dios está en este lugar. Aleluya, aleluya. El Señor está aquí, amados hermanos. Vamos a orar, vamos a hacer esta oración. Yo quiero pedir, si alguien, hermano, necesita la oración, que pase a este lugar sin ningún compromiso. Dios está aquí, amados hermanos. El Señor se mueve en este lugar. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Señor de los cielos, aquí estamos delante de ti, Señor Jesús. Que tu poder se manifieste cada día, Señor. Oh, Señor Jesucristo, que tu unción, Dios mío, repose en la vida de mi hermano, Padre. Oh, bendito Cristo, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendice, Dios mío, mi hermano. Oh, Señor, úsalo para honra y gloria de tu nombre.
Úsalo, Señor Jesucristo. Oh, poderoso Dios, que tu bendición, Señor, que tu bendición, Padre, se mueva grandemente en la vida de este niño, Señor. En tus manos está, Señor. Oh, bendito Padre, tú lo conoces, Señor. Tú sabes quién es, Padre amado. Oh, Señor Jesucristo, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor Jesús, en esta hora, Padre, aquí está mi hermana delante de ti, Señor. Oh, bendito Dios, que tu unción, Señor, se mueva grandemente en su vida. Oh, gracias por ella, Señor. Oh, bendito Dios, bendícele, Señor. Bendícele, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aquí está, Señor, mi hermana. Bendito Padre Celestial. Bendice mi hermano, Señor. En esta noche, Señor Jesucristo, que tu unción, Señor, corra por todo su ser, Padre. Oh, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, a mi hermano, Padre. Ayúdalo, bendícelo, Padre amado. Tú conoces su corazón. Tú conoces su vida, Padre. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Poderoso eres, Señor de los cielos. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Que la bendición tuya, Señor, oh, sobreabunde en la vida de mi hermana, Padre, en esta noche, Señor. Está en tus manos, Señor Jesucristo. Bendícele, Señor. Úsala para honra y gloria de tu nombre. Llénala de esa unción, Señor Jesús de Nazaret. Oh, llena, Señor Jesucristo. Llena, Padre, de esa unción. Llena de tu poder, Dios mío, a tu hija, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice a su familia, Padre, a sus hijos, Señor, a su esposo. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios, poderoso Cristo, en tus manos está tu hija, Señor de los cielos. Usa su vida, Señor. Úsala para honra y gloria de tu nombre, Padre. Que tu unción, Señor, inunde la vida de mi hermana, Señor Jesús. Oh, poderoso Dios. Oh, poderoso Dios. Oh, bendito Cristo. En tus manos está mi hermana, Señor. Bendícele, Señor. Ayúdala, Padre. Bendito Dios. Bendice a mi hermano. En el nombre de Jesús. En tus manos está, Señor, la vida de mi hermano. Úsalo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Úsalo, Señor, como un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Oh, bendito Cristo, gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Poderoso Dios. Bendice, Padre eterno, una vez más mi hermana Hermelinda Pastor, Señor. En tus manos está, Señor Jesucristo. Ayúdala, Padre. Tú conoces, Señor, su corazón. Tú sabes, Señor, oh bendito Dios, lo que ella necesita de ti, Señor. Te la ponemos en tus manos una vez más, Señor Jesucristo. En tus manos está mi hermana Hermelinda Pastor, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo. También, Señor, mi hermano Misael, Dios mío. Una vez más lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. A mi primo Betillo, Señor. Bendícelo, Padre. En tus manos está, Señor. Ayúdalo, Padre amado. Ayúdalo, Señor, a continuar en tus caminos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos. Dios está con su pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Así, hermano, vamos a pedir en esta noche, mi hermano Genaro, que nos haga una oración para despedirnos, hermanos, y así que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Y los esperamos, hermanos, para el día viernes. Habrá un talento. Se nos avisó, hermanos, que el viernes será, y para que colaboremos en la obra del Señor.